La noche siempre había sido la única compañía de Eleanor Hayes, envolviéndola en un silencio más pesado que cadenas, pero esa noche incluso ese silencio se quebraba con los leves crujidos de la vieja casa de madera, el lugar que alguna vez llamó hogar lleno de risas Y, que ahora no era más que un sepulcro de recuerdos. Se sentó junto a la ventana, con sus manos frágiles agarrando el borde de la cortina, los hoyos fíos en la calle donde su hijo Michael solía jugar descalzo, su risa resonando como luz dispersa en sonido. Ese recuerdo ardía en su pecho, retorciendo su corazón en nudos, porque esos días se habían ido, robados no solo por el tiempo sino por la traición, una traición cruel Y calculada que sonreía en su rostro. Eleanor susurró el nombre de Michael entre dientes, un susurro que elevaba amor Y agonía, como una oración para alguien que nunca volvería. Su nuera, Jessica, se había asegurado de borrar todo rastro de calidez, volviendo a Michael contra su propia madre, envenenando sus oídos con palabras más afiladas que cualquier cuchilla. Eleanor aún podía oírlo, la voz de Michael temblando pero firme cuando le dijo que se fuera, sus oídos llenos de la verdad de otra persona, no la suya, no la de ella. Era la verdad de Jessica, pintada con manipulación, dorada con falsa preocupación Y respaldada por la fría aprobación del señor Patterson, el abogado de la familia que se había convertido en la sombra de Jessica, susurrando trampas legales Y teyendo documentos que despojaban a Eleanor de sus derechos, su casa, su dignidad. La vieja matriarca sintió colapsar su mundo el día que le empuñaron los papeles, la firma de Michael y Ali, su mano temblando pero su decisión firme. Él la suplicó, con la voz quebrada, Michael, esta es tu madre, pero Jessica se mantuvo detrás de él con los brazos cruzados, los labios curvados en una sonrisa victoriosa, los ojos brillando como depredador saboreando la presa. El corazón de Eleanor se rompió en ese momento, no solo por perder su hogar, sino por perder a su hijo, su sangre, su última razón para sobrevivir. Aún así, firmó, porque ¿qué más podía hacer una madre cuando aquella a quien dio vida Y crió eligió abandonarla? La pluma temblaba en su mano, cada letra de su nombre sangrando tristeza sobre el papel, sellando su destino. Esa noche, salió de la casa solo con una maleta Y, el peso de la humillación sobre sus hombros, el sonido de la risa burlona de Jessica persiguiéndola en la oscuridad. La gente susurraba, los vecinos evitaban mirarla, como si su sufrimiento fuera contagioso. Vagó como una sombra por la escala, la ropa empapada por la lluvia, su espíritu inundado de desesperación. Sin embargo, incluso en ese abismo de traición, Eleanor no se dejó quebrar por completo. Su corazón sangraba, sí, pero aún latía con algo más fuerte que el dolor o paciencia, resiliencia Y la promesa a sí misma de que la verdad, como una semilla enterrada bajo piedra, algún día rompería Y surgiría. Jessica pudo haber ganado la batalla, pensó Eleanor, pero las guerras no se deciden en una sola noche. Cada cicatriz, cada lágrima, cada humillación estaba talando en ella una fuerza que Jessica nunca entendería. De pie sola en el frío, Eleanor se susurró palabras de supervivencia, soy Eleanor Hayes, viuda, madre, sobreviviente, matriarca. Su voz temblaba, pero elevaba un fuego que se negaba a morir, un fuego que le decía que no sería borrada, ni por Jessica, ni por nadie. La noche parecía escuchar su juramento, el viento levando sus palabras a la distancia como un mensaje secreto al propio destino. Se ajustó el abrigo, las lágrimas mezclándose con la lluvia en sus mejillas, el cuerpo temblando pero el espíritu inquebrantable. La traición había intentado enterrarla, pero Eleanor Hayes no estaba hecha de cenizas, estaba hecha de piedra, Y la piedra perdura. La mañana llegó con un brillo cruel que se burlaba de la noche sin sueño de Eleanor, el sol derramándose en la pequeña habitación alquilada donde había encontrado refugio temporal, sus paredes húmedas Y agrietadas, su silencio roto solo por el leve zumbido de una bombilla parpadeante. Se sentó al borde de la estrecha cama, las manos entrelazadas en el regazo, nudillos blancos, respiración superficial, como si temiera que incluso el aire se hubiera vuelto en su contra. El viejo reloj de la pared marcaba un ritmo implacable, cada segundo presionando su pecho como recordatorio de todo lo que había perdido. Su hijo Michael no había amado, no había escrito, ni siquiera había pensado en ella, o de eso estaba segura, porque Jessica no lo permitiría. Jessica, con sus palabras cuidadosamente elegidas, su dulzura venenosa Y su interminable hambre de control, había apretado su dominio sobre el corazón Y la mente de Michael hasta convertirlo en un simple títere moviéndose al ritmo de los hilos que él tiraba.
Eleanor recordó los primeros días cuando Jessica entró en sus vidas, una sonrisa pintada en sus labios, su voz suave, casi angelical, convenciendo a todos de que era la esposa perfecta, la nuera perfecta. Pero Eleanor había visto el destello detrás de sus ojos, el brillo de la ambición, la sombra del cálculo. Intentó advertir a Michael, suplicándole que mirara más profundo, que confiara en el instinto de su madre, pero él desestimó sus preocupaciones, calificándolas de celos, miedo al cambio, o los divagues de una viuda embellecida que no aceptaba sangre nueva en la familia. Esa herida cortó a Eleanor más de lo que admitía, pero se mantuvo en silencio, observando desde las sombras, esperando estar equivocada, rezando para que sus dudas solo nacerán de la soledad. Pero la verdad se reveló lentamente, como la putrefacción que se esparce por la madera, invisible hasta que la estructura colapsa. Jessica comenzó con cosas pequeñas, tomando control de las decisiones del hogar, manejando las finanzas con una sonrisa encantadora, excluyendo a Eleanor de las conversaciones con sutiles desaires. Luego vinieron movimientos mayores, susurrando al oído de Michael por la noche, cuestionando las decisiones de su madre, sembrando dudas hasta que la confianza de Michael en Eleanor se desmoronó. Eleanor se sentía como un fantasma en su propia casa, sus palabras ahogadas, su presencia no deseada, su amor no reconocido. Aún así, soportó, porque eso hacen las madres o soportar por sus hijos, incluso cuando su corazón se rompe cada día que pasa. Pero la resistencia tiene límites, y Jessica sabía exactamente cómo empujar a Eleanor al límite. El golpe final fue rápido e implacable, documentos redactados, firmas forzadas, dignidad arrebatada. Toda la vida de Eleanor reducida al lenguaje legal celos fríos. Incluso ahora, sentada en esa húmeda habitación, podía sentir el peso de la pluma en su mano, el sonido de la voz de Michael diciéndole que era lo mejor, el agudo punal de traición en cada sílaba que pronunciaba. Sus lágrimas brotaron, pero se negó a dejarlas caer. No daría a Jessica esa satisfacción, ni siquiera en la memoria. En cambio, levantó la cabeza, la mandíbula firme, los ojos ardiendo con una mezcla de dolor y desafío. «Creen que me han roto», se susurró, con voz baja pero firme, «pero solo han despertado algo que no pueden controlar». El aire a su alrededor pareció moverse con esas palabras, levándolas como una promesa secreta. Eleanor siempre había sido paciente, su fuerza oculta bajo la gentileza, su determinación enterrada bajo el amor, pero ahora ese amor había sido convertido en arma contra ella, transformado en cadenas por quienes más confiaba. La paciencia, cuando se estira demasiado, se convierte en algo inquebrantable, algo peligroso. Eleanor sabía que Jessica la había subestimado, viéndola solo como una viuda anciana aferrada a una relevancia desvanecida. Pero Jessica había olvidado una cosa: Eleanor Reyes había sobrevivido tormentas antes o perder a su esposo, criar a Michael sola, construir una vida desde las cenizas. La traición no le era nueva, el dolor no le era lleno. Había sido puesta a prueba por el fuego, el fuego la había forjado en acero. Levantándose lentamente, su frágil cuerpo se enderezó con determinación, caminó hacia el espejo agrietado colgado en la pared. Su reflejo la miró de vuelta, embellecido cansado, sí, pero también feroz, sus ojos brillando con la fuerza silenciosa de quien lo ha perdido todo por lo tanto, no tiene nada que temer. Todavía estoy aquí, le dijo a la mujer en el espejo, los labios temblando pero el espíritu inquebrantable. Por primera vez desde aquella noche de humillación, Eleanor sintió una chispa encenderse en su pecho, no solo la chispa de la supervivencia, sino de algo más peligroso, algo que Jessica nunca podría imaginar, la chispa de la justicia esperando ser reclamada. Los días siguientes se extendieron como corredores interminables de silencio, cada hora pesada de soledad pero impregnada de una determinación que Eleanor nunca había conocido, como si la misma traición que había intentado destruirla ahora alimentara un fuego oculto en su alma. Caminaba por las calles con los hombros encorvados bajo el peso de los recuerdos, pero dentro de su pecho su corazón latía como un tambor de guerra, recordándole que aún estaba viva, aún respiraba, aún era capaz de luchar incluso si el mundo ya la había dado por derrotada. Las personas que alguna vez conoció apartaban la mirada al pasar, sus ojos deslizándose rápidamente, temerosos de que su dolor se reflejara demasiado claramente en sus propios corazones, temerosos de ponerse del lado de Eleanor enfrentarse a Jessica Michael, los nuevos dueños de la finca Hayes.
Susurros la seguían como sombras, palabras medio escucadas pero lo suficientemente afiladas para cortar, debe haber hecho algo para merecerlo, era demasiado controladora, no podía dejar ir a su hijo. Eleanor apretaba los puños ante esas crueles insinuaciones, no porque lastimaran su orgullo, veis ella le había sido arrebatado, o sino porque borraban la verdad, torciéndola en una mentira cuidadosamente tejida por Jessica. Jessica siempre había sido experta en hacerse pasar por víctima en público, sus lágrimas de cocodrilo convenciendo a todos de su inocencia, su voz temblorosa pintando a Eleanor como la vieja amargada que no podía adaptarse, aceptar ni amar. Michael O se mantenía a su lado en cada reunión pública, su mano en su espalda, su voz defendiéndola, sus oídos ciegos al veneno que goteaba de cada palabra de Jessica. A Eleanor le rompía el corazón verlo tan perdido, tan enredado, tan esclavizado a un amor que no era más que una jaula disfrazada de devoción. Las noches se convirtieron en las verdaderas compañeras de Eleanor, las horas en que podía dejar caer las lágrimas sin vergüenza, su cuerpo sacudiéndose con sollozos, su voz susurrando oraciones que a veces parecían más maldiciones. Se sentaba en la pequeña mesa de su habitación, una vela parpadeando débilmente a su lado, y escribía en un viejo diario de cuero que había llevado consigo a través de cada tormenta de la vida. En esas páginas volcaba su dolor, su rabia, sus recuerdos de Michael Nino con rodillas raspadas y risa inocente, sus sueños de una familia unida por el amor, y el agudo contraste de su presente, donde ese mismo Nino se había convertido en un extraño que se volvió contra ella. Cada página se convirtió en un campo de batalla donde su dolor se transformaba en palabras, y esas palabras en un arma más afilada que cualquier cuchilla, pues contenían la verdad inquebrantable que Jessica nunca podría borrar sin importar cuántas mentiras esparciera. Una noche, mientras la vela se consumía y las sombras danzaban contra las paredes agrietadas, Eleanor sintió un cambio dentro de sí, la realización de que había estado aferrándose a la supervivencia cuando estaba destinada a luchar por la justicia. Secó sus lágrimas con manos temblorosas, apretó la mandíbula, entrecerró los ojos con la claridad de alguien que finalmente dejó de orar y comenzó a planear. Si Jessica cree que me ha silenciado, susurró Eleanor en la oscuridad, su voz temblando pero con filo de acero, entonces ha olvidado quién crió a Michael, quién construyó todo lo que ahora disfruta. Me ha olvidado. Su reflejo en el cristal de la ventana pareció asentir, un aliado silencioso, un fantasma de su yo más joven recordándole la fuerza que una vez la había elevado a través de la viudez, la hambre, las noches interminables de trabajo para que Michael tuviera la educación que Jessica ahora usaba en su contra. La traición no había borrado a esa mujer o solo la había despertado. Eleanor enderezó los hombros, su frágil cuerpo de repente imponente ante sus propios ojos, el corazón latiendo con propósito. Sabía que esta batalla no se ganaría con lágrimas ni súplicas, requeriría paciencia, astucia la misma resiliencia que había definido su vida. Cuando la vela se apagó, dejándola en la oscuridad, Eleanor Reyes sonrió entre sus lágrimas, una sonrisa no de alegría sino de desafío, pues había comprendido la única verdad que Jessica nunca entendería: la piedra puede agrietarse, pero nunca se dobla, la paciencia es el arma más afilada de todas. Los días se convirtieron en semanas, y aunque el cuerpo de Eleanor se debilitaba con cada noche sin dormir, su espíritu se afilaba como una espada templada por el fuego, cada recuerdo de traición alimentando su determinación de recuperar lo que le habían robado, no solo su hogar sino su dignidad, su identidad, su lugar como verdadera matriarca de la familia Hayes. Comenzó a observar en silencio, escuchando más de lo que hablaba, reuniendo fragmentos de información de susurros en el mercado, de palabras descuidadas de quienes la creían impotente, de viejos amigos de su difunto esposo que aún conservaban lealtad en la mirada pero carecían del valor de apoyarla abiertamente. Eleanor recogía estas piezas como vidrio roto, afiladas y peligrosas, guardándolas en su mente hasta que formaban un arma que podría usar cuando llegara el momento adecuado. Jessica se movía por el pueblo como una reina envuelta en falsa bondad, asistiendo a eventos benéficos, organizando cenas lujosas en la misma casa que Eleanor había construido con las manos de su esposo. Cada vez que los periódicos elogiaban su generosidad, Eleanor sentía un torbellino de ira en su pecho, pero no explotaba, no gritaba, no dejaba que vieran su dolor. En cambio, sonreía con una sonrisa fina y amarga en la privacidad de su pequeña habitación, susurrando para sí misma: toda corona construida sobre mentiras eventualmente se derrumba.
Por las noches escribía con más fervor en su diario, páginas llenas de nombres, fechas, detalles sutiles que otros descartaban pero que ella sabía que tenían peso, conexiones entre el repentino aumento de riqueza del señor Patterson y los movimientos calculados de Jessica, patrones que demostraban su conspiración contra ella. Su mano dolía de tanto escribir, sus ojos ardían de lágrimas, pero continuaba, porque esas palabras no eran solo tinta en papel, eran pruebas, verdad grabada en permanencia, un escudo contra la tormenta que Jessica había desatado. Hubo momentos en que la duda aranaba su corazón, cuando la soledad pesaba tanto que pensaba que podría colapsar bajo ella, cuando la imagen del rostro de Michael o sus ojos evitando los suyos, su voz endurecida contra ella o amenazaba con romper su determinación. En esas noches, se agarraba el pecho y susurraba su nombre, no con amargura sino con un amor doloroso, el tipo de amor que solo una madre conoce, amor que sobrevive incluso a la traición, incluso al odio. Sigues siendo mi hijo, murmuraba entre sollozos, y un día, la niebla se disipara y verás la verdad. Esas palabras se convirtieron en su ancla, recordándole que esta lucha no era solo por venganza sino por restaurar el vínculo que había sido envenenado, por salvar al niño que había criado de la mujer que lo había encadenado con mentiras. Las paredes de su habitación parecían inclinarse más cerca, como escuchando sus oraciones, y en su silencio, Eleanor encontraba fuerza. Sabía que no estaba sola, no de verdad, porque la memoria de su difunto esposo vivía en su corazón, guiándola, instándola a no rendirse. A veces cerraba los ojos e imaginaba su voz, firme y cálida, diciéndole, mantente erguida, Eleanor, porque eres más fuerte de lo que creen. Y cada vez que lo imaginaba, su espalda se enderezaba, su determinación se endurecía, sus lágrimas se secaban. Comenzó a planear, no de manera precipitada sino cuidadosamente, con paciencia, como el tiempo mismo rompe la piedra gota a gota. Eleanor no confrontaría a Jessica directamente, o aún no, porque entendía que un enemigo herido ataca a ciegas, y Jessica prosperaba en el caos. No, Eleanor sería silencio, Eleanor sería sombra, Eleanor dejaría que Jessica creyera que ya había ganado, porque nada es más peligroso que un enemigo que espera, observa y se prepara. Cuando la luna se elevó una noche, proyectando su pálida luz a través de la ventana agrietada, Eleanor susurró en la oscuridad, con voz firme y ojos brillando con determinación feroz, puede que hayas tomado mi hogar, Jessica, pero nunca tomarás mi verdad, y cuando la verdad surya, quemará todo lo que es construido hasta reducirlo a cenizas. El frío del otoño se coló en el pueblo, tiñendo los árboles de tonos dorados y carmesí, y con él legó un filo más agudo a la soledad de Eleanor, pero también una claridad más profunda, como si la estación cambiante reflejara su propia transformación del dolor a la determinación, del silencio a la estrategia silenciosa. Se movía con cuidado durante sus días, mezclándose con el fondo como una sombra que nadie notaba, pero sus ojos no perdían detalle, sus oídos captaban cada susurro que flotaba en el aire. Vio a Jessica caminando del brazo con Michael en el mercado, su risa dulce y ensayada, su voz lo suficientemente alta para ser admirada, aunque el corazón de Eleanor se retorcía dolorosamente al ver el rostro de su hijo tan cerca Sin embargo, inalcanzable, se obligó a mantenerse erguida, oculta entre la multitud, estudiándolos no como madre deseando amor sino como soldado evaluando a su enemiga. Cada paso de Jessica parecía calculado, cada gesto diseñado para encantar, manipular y fortalecer la ilusión de su inocencia, pero Eleanor veía las grietas que otros ignoraban, el breve destello de impaciencia cuando Michael dudaba, el sutil apretarse de la mandíbula de Jessica cuando las conversaciones no giraban en torno a ella, la codicia inquieta en sus ojos al mirar tiendas llenas de cosas que aún no poseía. Eleanor guardaba estas observaciones cuidadosamente, tejiéndolas en la creciente red de verdad que mantenía encerrada en su diario, el diario que se había convertido tanto en confidente como en arma. Las noches se alargaban, enfriaban, y la vela de Eleanor ardía hasta tarde, la tinta de su pluma rasgando las páginas como un látigo, registrando detalles que nadie más se atrevía a ver, las visitas nocturnas del señor Patterson a la finca Ellis, los sirvientes susurrando sobre discusiones ocultas tras puertas cerradas, la súbita generosidad de Jessica hacia ciertos funcionarios que podían ser útiles para silenciar preguntas. La mente de Eleanor, aunque embellecida y fatigada, trabajaba incansable, ensamblando el rompecabezas de la traición hasta que la imagen se volvía clara, nítida, innegable.
Pero incluso mientras planeaba Y se preparaba, su corazón cargaba el peso de un amor que se negaba a morir, el vínculo inquebrantable entre madre e hijo que Jessica nunca podría cortar completamente. Había momentos en que veía el rostro de Michael en una multitud, su postura familiar, su voz levada por el viento, Y por un instante efímero la esperanza surgía, frágil pero viva, susurrando que quizás aún lo recordaba, quizás en algún lugar bajo las mentiras su corazón aún latía por ella. Esos momentos casi la rompían, porque la esperanza era tan peligrosa como la desesperación, pero Eleanor los abrazaba de todos modos, pues le recordaban por qué había resistido. Susurraba su nombre en oración cada noche, con voz temblorosa pero firme, suplicando no solo venganza sino restauración, la oportunidad de volver a abrazar a su hijo sin muros entre ellos. Y mientras el viento aulaba contra su ventana una noche tormentosa, sacudiendo el frágil cristal como probando su resolución, Eleanor se mantuvo junto a la vela parpadeante, presionó su mano contra el pecho, sintiendo el ritmo constante de su corazón. Y pronunció palabras que resonaron en la oscuridad como un juramento grabado en piedra. Jessica puede creer que lo ha tomado todo, pero no puede borrar la sangre, no puede borrar la verdad. Y yo me alzaré con ambas como mi fuerza. Su reflejo en el espejo agrietado atrapó su mirada, ojos cansados ardiendo con fuego silencioso. Y por primera vez en semanas, Eleanor se permitió una pequeña sonrisa desafiante, porque sabía que la marea de la guerra estaba cambiando, no con ruido, no con violencia, sino con la paciente constancia de una mujer que ya lo había perdido todo y por lo tanto no tenía nada que temer. El invierno descendió como un invitado no deseado, su aliento helado filtrándose por cada grieta de la habitación alquilada de Eleanor, congelando sus huesos pero sin tocar nunca la lama de su corazón, porque para entonces su dolor se había transformado en algo mucho más fuerte, mucho más peligroso, un juramento que latía en su sangre con cada latido, diciéndole que la supervivencia ya no era suficiente, que el silencio ya no era su cárcel, que el tiempo para prepararse estaba llegando a su fin. Cada mañana se levantaba antes del sol, su cuerpo frágil moviéndose lentamente pero su mente más aguda que nunca, con su diario abierto sobre la pequeña mesa de madera mientras repasaba sus notas una y otra vez, nombres circulados, conexiones subrayadas, pequeñas flecas entre momentos que otros descartarían como coincidencia pero que la reconocía como diseño. Jessica se había vuelto más audaz en su arrogancia, su hambre expandiéndose como una bestia que nunca podría ser saciada, organizando eventos más grandiosos, gastando más ostentosamente, sonriendo con mayor brillantez como desafiando al mundo a cuestionar sus mentiras. Y Michael la seguía como una sombra, su lealtad ciega, su amor retorcido en una correa que no podía ver. Eleanor observaba desde las sombras, sin llamar la atención, pero en su silencio escuchaba lo que otros ignoraban. Y cada susurro que recogía era como un arma colocada cuidadosamente en su arsenal. Una tarde, escuchó a dos comerciantes hablar sobre pagos que recibía el señor Patterson muy por encima de su puesto, dinero que fluía a través de canales ocultos bajo obras de caridad que Jessica adoraba públicamente. Y aunque los detalles eran vagos, los instintos de Eleanor se aferraron a ellos como un halcón capturando su presa, porque ella sabía reconocer la corrupción, sabía ver el engaño disfrazado de generosidad. Sus noches se convirtieron en rituales de estrategia, su vela parpadeando hasta el amanecer, la pluma rasguñando páginas hasta que sus dedos se entumecían, sus lágrimas cayendo silenciosas sobre el papel mancado de tinta, mezclando dolor con determinación hasta volverse indistinguibles. A veces se detenía, mirando el nombre de Michael escrito en sus páginas, el pecho doliéndole con el peso insoportable de un amor que se negaba a morir. Y le susurraba en la oscuridad, palabras que él no podía oír pero que anclaban su alma: eres mi hijo, Y aunque me te hayan quitado, lucharé por ti aunque me rompa. Esas confesiones susurradas le daban fuerza, porque incluso si Michael no podía estar con él ahora, creía que llegaría un día en que la verdad lo alcanzaría como luz atravesando la niebla. Y vería a Jessica por lo que realmente era. Sin embargo, Eleanor sabía que ese día no llegaría por sí solo, debía ser creado, moldeado, esculpido por sus manos, no importando lo frágiles que parecieran, porque la paciencia por sí sola no podía reconstruir lo que la traición había destruido. Así que comenzó a acercarse, con cautela y discreción, a los pocos que aún la recordaban con lealtad: el viejo amigo de su difunto esposo que dirigía la prensa local, el vecino que alguna vez admiró su fuerza, el sirviente que había dejado la finca Hayes tras la llegada de Jessica, todos fragmentos del pasado, dispersos, temerosos, pero aún portando chispas de memoria que podían avivarse en llamas.
Eleanor hablaba con cuidado, sin revelar demasiado, plantando semillas de duda donde Jessica había sembrado mentiras, y vio en sus ojos un destello de creencia regresando, un destello de reconocimiento de que quizás la viuda no estaba derrotada después de todo. Cada pequeña victoria alimentaba su determinación, cada asentimiento, cada promesa susurrada de apoyo fortalecía los cimientos que silenciosamente construía bajo el trono de engano de Jessica. Sola en su habitación, juntó las manos, temblando de agotamiento y determinación, sus labios moviéndose en oración no de desesperación sino de desafío, que él haría hoy, que brille en su gloria robada, porque mañana legara, cuando lo haga, yo estaré de pie. Su reflejo en el espejo agrietado la miró con ojos que ya no parecían rotos sino feroces, ojos que ya no se ahogaban en el dolor sino que ardían con el conocimiento de que la paciencia no es debilidad, que esperar no es rendición, que el silencio es solo la máscara de una tormenta que se prepara para atacar. Mientras el viento aulaba afuera, sacudiendo el frágil cristal como advertencia, Eleanor Reyes se mantuvo erguida en las sombras, susurrando a la noche con voz que temblaba pero levaba áchero, la verdad es mía, Jessica, la verdad no muere o espera, perdura, golpea cuando menos lo esperas. Los días que siguieron fueron pesados de escarcha, el suelo crujía bajo cada paso que Eleanor daba mientras se movía por el pueblo con el aire de alguien invisible pero omnisciente, su silencio como un manto, su mirada afilada como el acero, porque aunque otros la creyeran derrotada, él la estaba trazando en silencio cada hilo de la red de Jessica, cada conexión, cada secreto, cada capo suelto que pudiera deshacer el imperio de mentiras construido sobre su humillación. Su diario, antes solo un lugar para el dolor, se había convertido en un arma de meticuloso detalle, sus páginas desbordando nombres, lugares, horas, cada entrada una verdad cuidadosamente registrada que ningún encanto de Jessica ni ley de Mr. Patterson podría borrar, cuando Eleanor abría esas páginas tarde en la noche bajo el débil resplandor de su vela, sentía el peso del destino presionando sus hombros, recordándole que no solo sobrevivía sino que se preparaba, que no solo esperaba sino que construía la tormenta que un día consumiría a sus enemigos. Recordaba la primera noche que dejó su hogar, empapada por la lluvia, burlada por la risa de Jessica, abandonada por el silencio de Michael, y aunque ese recuerdo todavía le atravesaba el corazón como una daga, ya no se sentía aplastada por él, en cambio, se había convertido en el hierro en su sangre, el acero en su columna, la razón misma por la que podía mantenerse en pie pese al frío que presionaba su frágil cuerpo. La ausencia de Michael seguía siendo la herida que no sanaba, el nombre que temblaba en sus labios en oraciones susurradas, el rostro que la acosaba en sus sueños, a veces como el niño inocente que una vez sostuvo su mano en el mercado, otras como el hombre cuyos ojos habían sido envenenados contra ella, aunque esa dualidad la desgarraba, se aferraba a la esperanza con la misma fuerza con que se aferraba a la verdad, creyendo que cuando las mentiras de Jessica colapsaran, Michael encontraría el camino de regreso a sus brazos. Pasaba las mañanas recabando noticias, las tardes observando desde las sombras, las noches vertiendo cada detalle en su diario hasta que sus dedos se entumecían por el frío el dolor, pero continuaba, susurrando al silencio que el dolor era su maestro, el sufrimiento su arma, la paciencia su armadura. Podía sentir cómo los murmullos sobre la comenzaban a cambiar, leves pero perceptibles, algunos vecinos dudando antes de repetir la versión de Jessica, algunos sirvientes mirando dos veces al verla pasar, como si la duda empezara a infiltrarse en los bordes de la perfecta ilusión de Jessica, Eleanor sabía que era obra suya, las silenciosas ondas de verdad que había sembrado con palabras cuidadosas hoyos firmes. Pero también sabía que Jessica no permanecería ciega para siempre, que tarde o temprano la sospecha se filtraría en el corazón de su enemiga, ese día Eleanor debía estar lista, inquebrantable, siendo la encarnación misma de la piedra enfrentando la tormenta. Una noche, mientras los copos de nieve se deslizaban ante su ventana su vela parpadeaba débil, se inclinó sobre su diario, la mano temblando pero lo suficientemente firme para escribir. Grabó un juramento en la página con letras audaces e intactas, no me detendré hasta que cada mentira sea expuesta, hasta que mi hijo vea la verdad, hasta que mi nombre sea restaurado, hasta que Jessica quede solo con las cenizas de su propio engano. Su aliento tembló mientras susurraba las palabras en voz alta, el sonido llenando la fría habitación como un himno silencioso, cuando volvió a mirar en el espejo agrietado. Vio no a la viuda fatigada que otros compadecían sino a una guerrera esculpida por la pérdida, una madre forjada en la traición, una mujer que no sería borrada.
La noche abrazó su juramento, el viento levando su susurro como una profecía. Eleanor Reyes cerró los ojos con un último murmullo de desafío. Puedo caminar sola, pero no camino derrotada. El invierno se prolongó sin piedad, su frío aranando los huesos de los pobres, su silencio pesando sobre cada alma, pero para Eleanor Reyes la estación ya no era solo una batalla contra el frío, o era el crisol que afilaba su espíritu, la furia que convertía su sufrimiento silencioso en una resolución inquebrantable, porque mientras el pueblo se envolvía en capas de lana miedo, ella se envolvía en paciencia estrategia, observando, esperando, preparándose para el momento en que el imperio de engaños de Jessica comenzara a resquebrajarse bajo la presión de la verdad. Cada mañana se levantaba con la escarcha todavía pegada a las ventanas, su cuerpo frágil adolorido, pero se movía con propósito, con la mirada clara, su diario apretado contra el pecho como un arma que solo él podía empuñar. Caminaba al mercado no solo para comprar pan sino para escuchar, recopilar taller los fragmentos de susurros que flotaban entre la multitud como humo. La gente hablaba del último despliegue de grandeza de Jessica, los banquetes de caridad, las donaciones, la forma en que reía como si su alegría fuera interminable, pero Eleanor escuchaba lo que otros ignoraban, la inquietud en las voces, la envidia oculta en los tonos, las pequeñas fracturas que siempre aparecen cuando alguien construye un trono sobre piedras robadas. Al mediodía regresaba a su habitación, dejando el pan intacto, abriendo de nuevo su diario dejando que la tinta fluyera de sus manos temblorosas, registrando no solo ecos sino sentimientos, capturando la atmósfera de sospecha, los leves temblores de cambio que percibía en el aire, porque sabía que la verdad no era solo un arma de prueba sino también de percepción, si podía moldear la forma en que otros veían a Jessica, las mentiras perderían su brillo. Por la noche, mientras la nieve caía en pesado silencio, Eleanor se sentaba junto a la débil llama de su vela, lágrimas deslizándose por sus mejillas mientras susurraba el nombre de Michael, no en debilidad sino en recordatorio, porque cada plan que hacía, cada riesgo que consideraba, era por él o por el niño que una vez se aferró a su mano con inocencia, por el hombre ahora encadenado por el engaño, por el hijo que aún creía podía regresar a sus brazos a través del fuego de la verdad. A veces sonaba con enfrentarlo, imaginaba las palabras que le diría, la prueba que pondría ante sus ojos, el ruego crudo que dejaría escapar de su corazón, no soy tu enemiga, Michael, soy tu madre, nunca he dejado de amarte. Solo pensar en él le daba fuerza cuando el agotamiento amenazaba con aplastarla, cuando el hambre carcomía su cuerpo, cuando la soledad susurraba que lucaba en vano. Porque en lo profundo Eleanor sabía que el amor era la única fuerza que Jessica jamás podría falsificar, la única verdad que permanecería cuando cada máscara fuera arrancada. Así, resistía el viento amargo, las largas noches, el silencio doloroso, porque la resistencia era su rebelión, la paciencia su desafío, la esperanza el fuego que se negaba a morir. Cada juramento que escribía en su diario, cada susurro que soltaba en la noche helada, se convertía en parte de la tormenta que se reunía alrededor de Jessica, invisible pero imparable, mientras Eleanor juntaba las manos antes de dormir, su cuerpo temblando bajo las delgadas mantas, susurraba palabras que temblaban pero elevaban la fuerza del destino. Tu risa no durará para siempre, Jessica, tus mentiras no serán eternas, porque la verdad espera, la verdad observa, cuando surya, nada te protegerá. Su reflejo en el espejo agrietado fue testigo de su juramento, sus ojos brillando con dolor fuego, sus labios temblando pero intactos, mientras la nieve se acumulaba afuera, cubriendo el mundo con una engañosa pureza blanca. Eleanor Reyes respiró hondo, sabiendo que el momento se acercaba, sabiendo que su paciencia estaba casi al límite, sabiendo que cuando llegara el deshielo, no solo despertaría la tierra, sino la tormenta que había elevado en su alma todos estos interminables amargos meses. La primavera llegó no con una cálida suavidad, sino con un viento inquieto que traía consigo la tenue promesa de cambio, mientras la nieve se derretía en arroyos que surcaban los caminos de tierra, Eleanor Reyes sintió un deshielo similar en su corazón, un susurro que le decía que su espera no había sido en vano, que todas las largas noches de frío soledad no habían sido desperdiciadas, que la tormenta que había estado cultivando en silencio finalmente reunía su fuerza. El pueblo cambiaba con la estación, los colores regresaban al mercado, los niños reían en la cal, pero bajo la superficie había una inquietud que Eleanor reconoció de inmediato, una grieta en los cimientos de la impecable actuación de Jessica,
Porque mientras Survival aún desfilaba por el pueblo con joyas brillando en su cuello y Michael a su lado con obediencia, los susurros habían comenzado a difundirse, suaves al principio, luego más fuertes, como semillas rompiendo el suelo tras un largo invierno, preguntas sobre el verdadero origen de la riqueza, dudas sobre la repentina prosperidad, sospechas de que no todo era tan pulido como Jessica quería que el mundo creyera. Eleanor caminaba entre la gente con la cabeza inclinada, su chal chénido, su presencia ignorada como siempre, pero sus oídos captaban cada palabra, cada palabra era combustible, cada rumor otro hilo en el tapiz de la verdad que tejía con manos pacientes. Regresaba cada noche a su habitación, su diario abierto, su pluma volando sobre las páginas, registrando las dudas, marcando los cambios, conectándolos con los hilos que ya había reunido, mientras contemplaba el creciente mapa de las mentiras de Jessica, su pulso se aceleraba con algo peligrosamente cercano al triunfo. Sin embargo, el triunfo no era suficiente, aún no, porque Eleanor sabía que el mayor arma de Jessica nunca había sido su riqueza sino su encanto, la forma en que sonreía envolvía el veneno en dulzura, como hacía que incluso las mentiras parecieran regalos, por eso Eleanor rezaba por fuerza, rezaba para que cuando llegara el momento final, tuviera no solo la prueba sino el fuego para enfrentar ese encanto, para atravesar las ilusiones hablar con una voz que no pudiera ser ignorada. Las noches seguían siendo solitarias, la ausencia de Michael aún era una sombra sobre su alma, pero incluso ese dolor se había transformado, ya no la debilitaba sino que la agudizaba, porque cada lágrima que derramaba por él también era un voto, cada dolor en su pecho también un recordatorio de por qué lucaba, aunque Jessica lo tuviera ahora, Eleanor creía que la verdad, una vez desatada, rompería las cadenas que lo ataban, le devolvería la claridad que le habían robado. A veces, de pie en su ventana, imaginaba el día en que él volvería, imaginaba su voz quebrada por la realización, imaginaba sus brazos envolviéndola con la disculpa que había esperado, aunque solo fuera una visión, la llenaba de valor para continuar, para soportar, para creer. Una tarde, mientras el mercado zumbaba con charlas sobre el último banquete de Jessica, Eleanor escuchó algo que le hizo contener la respiración, una discusión entre dos comerciantes sobre cuentas falsificadas, nombres de funcionarios a los que Jessica había sobornado, sumas que no coincidían, en ese momento Eleanor supo con absoluta certeza que la marea estaba cambiando, que la fortaleza que Jessica había construido comenzaba a colapsar bajo el peso de su propia corrupción. Corrió de regreso a su habitación, abrazando su chal contra el viento, su corazón latiendo con urgencia, cuando se sentó frente a su vela plasmó los detalles en el papel, susurró con labios temblorosos, este es el comienzo del fin. Su voz temblaba, su cuerpo era frágil, pero su espíritu se elevaba con un poder que no había sentido en años, un poder nacido de la verdad, el dolor el amor entrelazados. Al mirar el espejo agrietado, vio el reflejo de una mujer que había sido rota pero no destruida, silenciada pero no borrada. Levantó el mentón, susurrando un último voto a la noche. Jessica, puede que hayas engañado a todos por un tiempo, pero las estaciones cambian. Tu estación de mentiras está terminando. Soy Eleanor Reyes, no me detendré hasta que caigas. El salón de banquetes brillaba con candelabros suelos de mármol pulido, un escenario para la interminable farsa de Jessica, pero bajo la luz dorada el vino que fluía, se ocultaban sombras que ella no podía ver, sombras que pertenecían a Eleanor Reyes aunque su cuerpo permanecía fuera en el frío, su espíritu estaba dentro de cada rincón, su presencia tejida en cada susurro de duda que ahora flotaba entre la multitud. Jessica se mantenía erguida, su vestido brillando como estrellas robadas, su risa resonando como si fuera intocable, Michael a su lado con una mirada que oscilaba entre lealtad e inquietud, aunque para hoyos desprevenidos parecía una noche de triunfo. Eleanor sabía que tal esplendor a menudo ocultaba grietas demasiado frágiles para sostenerse. Mientras Jessica alzaba su copa brindaba por la generosidad, los comerciantes intercambiaban miradas, las voces murmuraban sobre deudas impagas, los sirvientes susurraban sobre fondos desaparecidos, aunque la música ahogaba los detalles. La atmósfera había cambiado, el aire pesado de sospecha en lugar de admiración. Desde su pequeña ventana al otro lado del pueblo, Eleanor no podía ver el banquete, pero lo sentía la energía en el viento, la forma en que el mundo parecía temblar con el cambio. Mientras se sentaba junto a su vela con el diario abierto, escribía furiosamente, su pluma rasgando la página con la urgencia de una profecía.
capturando la esencia del momento aunque estuviera a kilómetros de distancia. Las paredes tiemblan, los cimientos se desmoronan, la máscara se resbala. Sus lágrimas emboronaban la tinta, sus manos temblaban, pero su espíritu ardía mientras susurraba el nombre de Michael en el silencio, suplicando que él también lo sintiera, que percibiera la verdad agitando debajo de las mentiras, que mirara a Jessica con ojos más claros y viera no a una salvadora sino a una ladrona envuelta en joyas. Imaginaba su rostro, imaginaba el conflicto en su mirada, aunque el pensamiento le rompía el corazón, también le daba fuerza, porque el amor, incluso no correspondido, era el arma más afilada que poseía, la razón por la que resistía cuando otros habrían sucumbido. El viento aulaba afuera, sacudiendo su frágil ventana, pero Eleanor permanecía inmóvil, con los ojos fieros, la voz firme mientras hablaba a la noche. Ríe mientras puedas, Jessica, brilla mientras puedas, porque todo imperio construido sobre engaños enfrenta su juicio, el tuyo está cerca. Apoyó su mano temblorosa sobre su diario, sintiendo las líneas de tinta elevadas bajo sus dedos como si las palabras mismas levaran el peso del destino. En esa habitación frágil, rodeada solo de sombras silencio, se sintió más poderosa que en años, porque el poder no estaba en la riqueza ni en los aplausos, sino en la verdad. La verdad estaba de su lado. Cuando finalmente apagó su vela, la habitación se sumió en la oscuridad, pero sus ojos aún brillaban con fuego, su aliento aún levaba el calor del desafío. Mientras se acostaba bajo delgadas mantas, temblando pero intacta, susurró un último juramento en la oscuridad, un juramento que era tanto oración como maldición. Jessica Hayes, caerás, cuando lo hagas, el mundo recordará que te lo advertí. Los días siguientes al gran banquete de Jessica no se desarrollaron con el triunfo que él había imaginado, porque aunque el salón había brillado con candelabros su risa había resonado como música, los susurros sembrados aquella noche no se desvanecieron, sino que se propagaron como fuego oculto bajo la ceniza, silencioso pero imparable. Eleanor Hayes, observando desde los márgenes de la vida, sintió el cambio como un temblor bajo sus pies, una prueba sutil pero innegable de que la paciencia no la había traicionado. Cada mañana caminaba por el mercado con su chal cerrado, su figura frágil ignorada por la mayoría, pero sus oídos más afilados que cualquier espada, captando fragmentos de murmullos mientras los comerciantes se cuellaban de deudas impagas, los sirvientes murmuraban sobre salarios desaparecidos, los vecinos se preguntaban cómo la riqueza de Jessica continuaba multiplicándose sin origen. Eleanor reunía esos murmullos como perlas, hilándolos en el creciente tapiz de verdad que había estado tejiendo en su diario durante meses. Al regresar a su habitación cada tarde escribía con un fervor que rozaba la devoción, sus dedos mancados de tinta temblando, su vela ardiendo vaya, sus lágrimas mezclándose con las palabras hasta que cada página parecía viva con el peso de su determinación. Susurraba a la presencia ausente de Michael mientras escribía, su voz quebrada pero firme en propósito. Hijo mío, aunque no puedas oírme ahora, lucho por ti, por la verdad que he sido llegado, por el amor que aún nos une aunque las mentiras nos dividan. Las noches seguían siendo largas y frías, pero ya no la aplastaban, porque cada una la acercaba más al ajuste de cuentas que sabía que legaría. Aunque Jessica reía más fuerte se vestía más brillante. Eleanor veía en esos excesos las grietas de la desesperación, el intento frenético de cubrir la podredumbre con oro. Una tarde, al pasar frente a la panadería, escuchó a dos hombres discutir sobre documentos falsificados vinculados a Mr. Patterson, y al perro de Jessica. El corazón de Eleanor latió como si los mismos cielos hubieran confirmado sus sospechas. Se apresuró a casa, casi tropezando con los adoquines. Vertió la revelación en papel, con la respiración agitada, los labios temblando mientras susurraba: comienza, realmente comienza. Por primera vez en años, se permitió una pequeña sonrisa rota, no de victoria sino de reconocimiento de que la verdad había comenzado a surgir más allá de su control, que la tormenta que había esperado ya no era solo suya para invocar, estaba surgiendo a través de las voces de otros. Sin embargo, incluso en ese destello de triunfo, la tristeza presionaba contra su pecho, porque Michael permanecía al lado de Jessica, ciego ante las sombras que crecían a su alrededor. El corazón de Eleanor dolía al saber que cuando llegara el golpe final, él también sufriría, él también sentiría la traición. Aunque rezaba para que esa realización lo acercara a ella, temía que pudiera romperlo más allá de toda reparación.
y untó sus manos, susurrando con fuerza en la quietud de su habitación, que él vea, Dios, que vea, no demasiado tarde, no cuando todo esté perdido, sino ahora, cuando el amor aún pueda salvarlo. Su reflejo en el espejo agrietado parecía sentirle, una viuda frágil con mejillas huecas y fuego en los ojos, ya no solo víctima sino vaso de la verdad, y lloró en voz alta, su voz temblando pero firme, Jessica puede sostener el mundo en su palma hoy, pero yo sostengo el mañana, el mañana siempre lega. Mientras el viento sacudía su ventana la vela parpadeaba vaya, Eleanor Reyes inclinó la cabeza sobre su diario, su cuerpo temblando, su espíritu ardiente, sabiendo que el camino por delante estaba lleno de peligro, pero negándose a rendirse. Porque rendirse significaría silencio, el silencio era el único arma que había jurado no volver a darle a Jessica. El pueblo despertó una mañana con noticias que se propagaron como fuego, imparables e implacables, una revelación que rompió la cuidadosamente construida ilusión de Jessica. Se habían descubierto los libros contables de Mr. Patterson, expuestos por un empleado demasiado temeroso para permanecer en silencio. En esas páginas yacía la verdad incuestionable de malversación, soborno engano que apuntaba directamente a Jessica Hayes. El imperio que él había construido sobre banquetes brillantes falsa generosidad se derrumbó en cuestión de horas, su nombre susurrado no con admiración sino con veneno, su risa recordada no como encanto sino como burla, por primera vez en años. Eleanor Reyes sintió que el pesado peso del aislamiento se levantaba de sus cansados hombros, reemplazado por el ascendente peso de la justicia finalmente, benditamente, rompiendo las mentiras. Multitudes se reunieron en la plaza del mercado, voces alzándose con indignación, comerciantes exigiendo pagos, funcionarios apresurándose a distanciarse del escándalo, en medio de todo, Michael se encontraba en el centro, su rostro pálido, sus ojos abiertos de incredulidad mientras se leían documento tras documento, cada línea desgarrando la confianza que había depositado en Jessica, cada detalle golpeándolo como un puñetazo. Eleanor no se apresuró a la plaza, no se colocó entre las voces enolladas, porque sabía que su presencia no era necesaria, o la verdad misma había subido al escenario, hablaba más fuerte de lo que la llamas podría. En cambio, permaneció en su pequeña habitación, arrodillada junto a la ventana, sus manos temblorosas y untas mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, susurrando entre sollozos, gracias por dejar que el mundo vea. Horas después, cuando Michael finalmente apareció en su puerta, sus pasos vacilantes, sus ojos atormentados, el corazón de Eleanor casi se detuvo al verlo, porque aunque parecía quebrado, aunque la vergüenza y el dolor lo envolvían como sombras, había venido, había regresado, en ese momento no le importó la victoria ni la venganza, o solo el hillo que estaba frente a ella, ya no ciego sino marcado por la verdad. Madre, ahogó la palabra, rompiendo años de silencio, Eleanor se levantó con piernas temblorosas, sus brazos abriéndose no con reproche sino con el amor infinito que nunca la había abandonado, atrayéndolo contra su frágil cuerpo mientras él lloraba en su hombro, las lágrimas de un hillo que se había perdido ahora se encontraba. Susurró contra su cabello, su voz quebrada pero firme con perdón, nunca fuiste mi enemigo, Michael, nunca, solo querían que lo creyeras, pero el amor no muere, solo espera. Durante largos minutos permanecieron abrazados, el mundo afuera colapsando alrededor de Jessica mientras dentro de esa pequeña habitación, un vínculo largo tiempo roto se reparaba con verdad amor. Más tarde, cuando llegó la noticia de que Jessica había huido del pueblo en desgracia, abandonada por sus aliados, perseguida por deudas, Eleanor no se regocijó con crueldad, no danzó sobre las ruinas de su enemiga, porque tal triunfo era vacío comparado con el milagro que tenía en sus brazos. Se sentó en silencio con Michael, su cabeza inclinada en vergüenza, levantó su barbilla, sus ojos brillando con tristeza orgullo a la vez, susurrando, no necesitamos odiarla ahora, hijo mío, porque ella está derrotada por sus propias manos. Déjala ir, porque nuestra victoria no es su caída, es nuestra sanación. Las palabras se asentaron sobre él como un bálsamo, aunque aún cargaba culpa, aunque quedaban cicatrices, asintió, aferrándose a ella con la fuerza desesperada de un niño que teme perderla de nuevo. En los días que siguieron, el pueblo olvidó lentamente el reinado brillante de Jessica, su nombre convirtiéndose en cuento preventivo susurrado a los niños sobre los peligros de la codicia el engano, mientras el nombre de Eleanor,
Antes mancado por la calumnia, se pronunciaba de nuevo con respeto, mientras los vecinos le ofrecían comida, los comerciantes la saludaban con calidez, la prensa publicaba su historia no como tragedia sino como triunfo de la resistencia. Pero Eleanor misma poco se preocupaba por la reputación, su victoria no estaba en el reconocimiento de otros sino en los momentos tranquilos con Michael, en el sonido de su risa recuperada, en la forma en que se sentaba junto a su ventana y escuchaba mientras él la leía de su diario, lágrimas en sus ojos al darse cuenta de cuánto había lucado por él incluso en su ausencia. Una tarde, mientras el sol se ponía en tonos brillantes de rollo oro, Michael le preguntó por qué nunca se había rendido, por qué había resistido cuando el mundo se había vuelto contra él. Eleanor, con las frágiles manos plegadas en su regazo, sonrió entre lágrimas y respondió, porque la verdad es paciente, el amor es más fuerte que las mentiras. Pensaron que podían borrarme, pero la paciencia fue mi escudo, el amor mi espada. Las palabras se hundieron en el corazón de Michael como escritura sagrada, mientras él sostenía su mano, susurró con convicción, nunca olvidaré de nuevo. Esa noche, Eleanor se paró ante su espejo agrietado por última vez, su reflejo ya no era un extraño sino la imagen de una mujer que había atravesado el fuego surgido no ilesa pero intacta, sus ojos brillando con paz en lugar de tormento. Susurró suavemente, su voz cargada con el peso de los años pero flotando como oración en el silencio. Soy Eleanor Reyes, viuda, madre, sobreviviente, matriarca, aunque intentaron borrarme, resistí, al final, la resistencia fue la victoria. Con esas palabras apagó su vela, dejando que la oscuridad llenara la habitación no con miedo sino con paz, porque la tormenta había pasado, la verdad había hablado, por fin, el amor había prevalecido.